porque es manifiesto que está aquí. Por tanto, mira y esfuérzate en observar, por si la ves antes que yo y puedes enseñármela. Ojalá, dijo él, pero mejor te serviré si te sigo y alcanzo a ver lo que tú me muestres. Haz, pues, conmigo la invocación y sígueme, dije. Así haré, replicó, pero atiende tú a darme guía. Y en verdad dije yo que estamos en un lugar difícil y sombrío, porque es oscuro y poco penetrable a la vista. Pero, con todo, habrá que ir. Vayamos, pues, exclamó. Entonces yo, fijando la vista, dije, ay, ay, Glaucón. Parece que tenemos un rastro y creo que no se nos va a escapar la presa. Noticia feliz, dijo él. En verdad vi que lo que me ha pasado es algo estúpido. ¿Y qué es ello? A mi parecer, bendito amigo, hace tiempo que está la cosa rodando ante nuestros pies y no la veíamos incurriendo en el mayor de los ridículos, como aquellos que, teniendo algo en la mano, buscan a veces lo mismo que tienen. Así nosotros no mirábamos a ello, sino que dirigíamos la vista a lo lejos y por eso quizá no lo veíamos. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Quiero decir, repliqué, que en mi opinión, hace tiempo que estábamos hablando y oyendo hablar de nuestro asunto sin darnos cuenta de que en realidad de un modo u otro hablábamos de él. Largo es ese proemio, dijo para quien está deseando escuchar. X oye, pues le advertí. 4. Por si digo algo, que valga. Aquello que desde el principio, cuando fundábamos la ciudad, afirmábamos, que había que observar en toda circunstancia. Eso mismo o una forma de eso es, a mi parecer, la justicia. Y lo que establecimos y repetimos muchas veces, si bien te acuerdas, es que cada uno debe atender a una sola de las cosas de la ciudad, a aquello para lo que su naturaleza esté mejor dotada. En efecto, eso decíamos. Y también de cierto oíamos decir a otros muchos y dejábamos nosotros sentado repetidamente que, el hacer cada uno lo suyo y no multiplicar sus actividades era la justicia. Así de cierto lo dejamos sentado. Esto, pues, amigo, dije, parece que es, en cierto modo, la justicia. El hacer cada uno lo suyo. ¿Sabes de dónde lo infiero? No lo sé, dímelo tú, replicó. Me parece a mí, die, que lo que faltaba en la ciudad después de todo eso que dejamos, examinado la templanza, el valor y la prudencia, es aquel o otro que a todas tres da el vigor necesario a su nacimiento y que, después de nacidas, las conserva mientras subsiste en ellas. Y dijimos que si encontrábamos aquellas tres, lo que faltaba era la justicia. Por fuerza, dijo. Y si hubiera necesidad, añadí, de decidir cuál de estas cualidades constituirá principalmente con su presencia la bondad de nuestra ciudad, sería difícil determinar si será la igual dad de opiniones de los gobernantes y de los gobernados, o el mantenimiento en los soldados de la opinión legítima sobre lo que es realmente temible y lo que no, o la inteligencia y la vigilancia existente en los gobernantes, o si, en fin, lo que mayormente hace buena a la ciudad es que se asiente en el niño y en la mujer y en el esclavo y en el hombre libre y en el artesano y en el gobernante y en el gobernado, eso otro de que cada uno haga lo suyo y no se dedique a más. Cuestión difícil, dijo. ¿Cómo no? Por ello, según parece, en lo que toca a la excelencia de la ciudad, esa virtud de que cada uno haga en ella lo que le es propio resulta émula de la prudencia, de la templanza y del valor. Desde luego, dijo. Así, pues, tendrás a la justicia como émula de aquellas para a perfección de la ciudad. En un todo. Atiende ahora a esto otro y mira si opinas lo mismo. Será a los gobernantes a quienes atribuyas en la ciudad el juzgar los procesos. ¿Cómo no? Y al juzgar han de tener otra mayor preocupación que la de que nadie posea lo ajeno ni sea privado de lo propio. No, sino esa. Pensando que es ello justo. Sí. Y así, la posesión y práctica de lo que a cada 4. Uno es propio será reconocida como justicia. Eso es, mira, por tanto, si opinas lo mismo que yo. El que el carpintero haga el trabajo del zapatero. O el zapatero el del carpintero, o el que tome
uno los instrumentos y prerrogativas del otro o uno solo trate de hacerlo de los dos trocando. Todo lo demás te parece que podría dañar gravemente a la ciudad. No de cierto dijo. Pero, por el contrario, pienso que, cuando un artesano ve u otro que su índole destine a negocios privados, engreído por su riqueza o por el número de los que le siguen o por su fuerza o por otra cualquier cosa semejante, pretenda entrar en la clase de los guerreros, o uno de los guerreros en la de los consejeros o guardianes, sin tener mérito para ello, y así cambien entre sí sus instrumentos y honores, o cuando uno solo trate de hacer a un tiempo los oficios de todos. Entonces creo, como digo, que tú también opinarás que semejante trueque y entrometimiento ha de ser ruinoso para la ciudad. En un todo. Por tanto, el entrometimiento y trueque mutuo de estas tres clases es el mayor daño de la ciudad y más que ningún otro podría ser con plena razón calificado de crimen. Plenamente. Y al mayor crimen contra la propia ciudad, no habrás de calificarlo de injusticia. ¿Qué duda cabe? Sí, eso es, pues, injusticia. Y a la inversa, diremos, la actuación en lo que les es propio de los linajes de los traficantes, auxiliares y guardianes, cuando cada uno haga lo suyo en la ciudad, no será de justicia, al contrario de aquello otro, y no hará justa a la ciudad misma. Así me parece y no de otra manera, dijo él. No lo digamos todavía con voz muy recia. Observé. Antes bien, sí, trasladando la idea formada a cada uno de los hombres, reconocemos que allí es también justicia, concedámoslo. Sin más, porque qué otra cosa cabe oponer. Pero, si no es así, volvamos a otro lado nuestra atención. Y ahora, terminemos nuestro examen, en el pensamiento de que, si tomando algo de mayor extensión entre los seres que poseen la justicia, nos esforzáramos por intuirla allí, sería luego más fácil observarla en un hombre solo. 4. Y de cierto nos pareció que ese algo más extenso es la ciudad y así la fundamos con la mayor excelencia posible, bien persuadidos de que en la ciudad buena era donde precisamente podría hallarse la justicia. Traslademos, pues, al individuo lo que allí se nos mostró y, si hay conformidad, será ello bien. Y, si en el individuo aparece como algo distinto, volveremos a la ciudad a hacer la prueba, y así, mirando al uno junto a la otra y poniéndolos en contacto y roce, quizá conseguiremos que brille la justicia como fuego de enjutos y, al hacerse visible, podremos afirmarla en nosotros mismos. Ese es buen camino, di yo, y así hay que hacerlo. Ahora bien dije, cuando se predica de una cosa que es lo mismo que otra, ya sea más grande o más pequeña, se entiende que le es semejante o que le es de semejante en aquello en ¿qué tal cosa se predica? Semejante contestó. De modo que el hombre justo, no diferirá en nada de la ciudad justa en lo que se refiere a la idea de justicia, sino que será semejante a ella. Lo será, replicó. Por otra parte, la ciudad nos pareció ser justa cuando los tres linajes de naturalezas que hay en ella hacían cada una lo propio suyo. Y nos pareció temperada, valerosa y prudente por otras determinadas condiciones y dotes de estos mismos linajes. Verdad es, dijo. Por lo tanto, amigo mío, juzgaremos que el individuo que ha en su propia alma estas mismas especies merecerá, con razón, los mismos calificativos que la ciudad cuando tales especies tengan las mismas condiciones que las de aquella. Es ineludible, dijo. Y henos aquí, dije, oh, varón admirable, que hemos dado en un ligero problema acerca del alma, el de si tiene en sí misma esas tres especies o no. No me parece del todo fácil, replicó. ¿Acaso, Sócrates, sea verdad aquello que suele decirse? De que lo bello es difícil. Tal se nos muestra, dije. Y has de saber, Glaucón, que, a mi parecer, con métodos tales como los que ahora venimos empleando en nuestra discusión no vamos a alcanzar nunca lo que nos proponemos, pues el camino que a ello lleva es otro más largo y complicado. Aunque, este quizá no desmerezca de nuestras pláticas,
investigaciones anteriores. Hemos, pues, de conformarnos. Dijo. A mí me basta, a lo menos por ahora. Pues bien dije, para mí será también suficiente en un todo. Entonces dijo, sigue tu investigación sin desmayo. Signo de apertura de interrogación. No será absolutamente necesario, proseguí el reconocer que en cada uno de nosotros se dan las mismas especies y modos de ser que en la ciudad. A esta, en efecto, no llegan de ninguna otra parte sino de nosotros mismos. Ridículo sería pensar que, en las ciudades a las que se acusa de índole arrebatada, como las de Tracia y de Escitia y casi todas las de la región norteña, este arrebato no les viene de los individuos. E igualmente el amor al saber, que puede atribuirse principalmente a nuestra región y no menos la avaricia que suele achacarse a los fenicios o a los habitantes de Egipto. Bien seguro dijo. Así es, pues, ello dije yo y no es difícil reconocerlo. No de cierto. 12. Lo que ya es más difícil es saber si lo hacemos todo por medio de una sola especie o si, siendo estas tres, hacemos cada cosa por una de ellas. Entendemos con un cierto elemento. Nos encolerizamos con otro distinto de los existentes en nosotros y apetecemos. B. S con un tercero. Los placeres de la comida y de la generación y otros parejos o bien obramos con el alma entera. En cada una de estas cosas cuando nos ponemos a ello. Esto es lo difícil de determinar de manera conveniente. Eso me parece a mí también, dijo. He aquí, pues, cómo hemos de decidir si esos elementos son los mismos o son diferentes. ¿Cómo? Es claro que un mismo ser no admitirá el hacer o sufrir cosas contrarias al mismo tiempo, en la misma parte de sí mismo y con relación al mismo objeto. De modo que, si hallamos que en dichos elementos ocurre eso, vendremos a saber que no son uno solo, sino varios. Conforme. Atiende, pues, a lo que voy diciendo. Habla, dijo. ¿Es acaso posible que una misma cosa se esté quieta y se mueva al mismo tiempo en una misma parte de sí misma? De ningún modo. Reconozcámoslo con más exactitud para no vacilar en lo que sigue. Si de un hombre que está parado en un sitio, pero mueve las manos, y la cabeza, dijera alguien que está quieto y se mueve al mismo tiempo, juzgaríamos que no se debe decir así, sino que una parte de él está quieta y otra se mueve. No es eso. Eso es, y si el que dijere tal cosa diera pábulo a sus facecias pretendiendo que las peonzas están en reposo y se mueven enteras cuando bailan con la púa fija en un punto o que pasa lo mismo con cualquier otro objeto que da vuelta sin salirse de un sitio, no se lo admitiríamos, porque no permanecen y se mueven en la misma parte de sí mismos. Diríamos que hay en ellos una línea recta y una circunferencia y que están quietos por su línea recta, puesto que no se inclinan a ningún lado, pero que por su circunferencia se mueven en redondo, y que, cuando inclinan su línea recta a la derecha o a la izquierda o hacia adelante o hacia atrás al mismo tiempo que giran, entonces ocurre que no están quietos en ningún respecto. Y eso es lo exacto, dijo. Ninguno, pues, de semejantes dichos nos conmoverán y nos persuadirá en lo más mínimo, de que haya algo que pueda sufrir ni ser ni obrar dos cosas contrarias al mismo tiempo en la misma parte de sí mismo y en relación con el mismo objeto. 4. A mí por lo menos no aseveró. No obstante dije, para que no tengamos que alargarnos saliendo al encuentro de semejantes objeciones y sosteniendo que no son verdaderas, dejemos sentado que eso es así y pasemos adelante reconociendo que, si en algún modo se nos muestra de modo distinto que, como queda dicho, todo lo que saquemos de acuerdo con ello quedará vano. Así hay que hacerlo, aseguró. 13. Y acá, b. Proseguí el asentir y el negar, el desear algo y el rehusarlo, el atraerlo y el rechazarlo y todas las cosas de este tenor las pondrás entre las que son contrarias unas a otras sin distinguir si son acciones y pasiones. Porque esto no hace al caso. Sí, dijo. Entre las contrarias las pongo. ¿Y qué? Continué. El hambre y la sed y en
general todos los apetitos y el querer y el desear, no referirás todas estas cosas a las especies que quedan mencionadas. No dirás, por ejemplo, que el alma del que apetece algo tiende a aquello que apetece o que atrae hacia aquello que desea alcanzar o bien que, en cuanto quiere que se le entregue, se da sentimiento a sí misma, como si alguien le preguntara, en el afán de conseguirlo. Así lo creo. Y que, el no desear ni querer ni apetecer, no lo pondrás, con el rechazar y el despedir de sí mismo, entre los contrarios de aquellos otros, de términos. ¿Cómo no? Siendo todo ello así, no admitiremos que hay una clase especial de apetitos y que los que más a la vista están son los que llamamos sed y hambre. Lo admitiremos, dijo. Y no es la una apetito de bebida y la otra de comida. Sí. ¿Y acaso la sed, en cuanto es sed, podrá ser en el alma apetito de algo más que de eso que queda dicho, como, por ejemplo, la sed será sed de una bebida caliente o fría o de mucha o poca bebida o, en una palabra, de una determinada clase de bebida? O más bien, cuando a la sed se agregue un cierto calor, traerá este consigo que el apetito sea de bebida fría y, cuando se añada un cierto frío, hará que sea de bebida caliente. Y asimismo, cuando por su intensidad se agrande la sed, resultará sed de mucha bebida, y cuando pequeña, de poca. Y la sed, en sí no será en manera alguna apetito de otra cosa sino de lo que le es natural, de la bebida en sí, como el hambre lo es de la comida. Así es, dijo. Cada apetito no es apetito más que de aquello que le conviene por naturaleza. Y cuando le apetece de tal o cual calidad, ello depende de al 4. Go accidental que se le agrega. Que no haya, pues añadí yo, quien nos coja de sorpresa y nos perturbe diciendo que nadie apetece bebida, sino buena bebida, ni comida, sino buena comida. Porque todos, en efecto, apetecemos lo bueno. Por tanto, si la sed es apetito, será apetito de algo bueno, sea bebida u otra cosa, e igualmente los demás apetitos. Pues acaso dijo piense decir cosa de peso. El que tal HABL. B. A. Como quiera que sea concluí, todas aquellas cosas que por su índole tienen un objeto, en cuanto son de tal o cual modo se refieren, en mi opinión, a tal o cual clase de objeto. Pero ellas, por sí mismas, solo a su objeto propio. No he entendido, dijo. ¿No has entendido? Pregunté que lo que es mayor lo es porque es mayor que otra cosa. Bien seguro. Y esa otra cosa será algo más pequeño. Sí. Y lo que es mucho mayor será mayor que otra cosa mucho más pequeña. No es así. Sí. Y lo que en un tiempo fue mayor que lo que fue más pequeño. Y lo que en lo futuro ha de ser mayor que lo que ha de ser más pequeño. ¿Cómo no? Replicó. Y no su. Cese de lo mismo con lo más respecto. De lo menos y con lo doble respecto de la mitad. Y con todas las cosas de este tenor y también. Con lo más pesado respecto de lo más ligero igualmente con lo caliente respecto de lo frío y. Con todas las cosas semejantes a estas. Enteramente. ¿Y qué diremos de las ciencias? No ocurre. Lo mismo. La ciencia en sí es ciencia del conocimiento en sí o de aquello, sea lo que quiera, que debas de ignarse esta como a su objeto. Una ciencia o tal o cual ciencia lo es de uno y determinado conocimiento. Pongo por ejemplo. No, es cierto que, una vez que se creó la ciencia de hacer edificios, quedó separada de las demás ciencias y recibió con ello el nombre de arquitectura. ¿Cómo no? Y no fue así por ser una ciencia especial, distinta de todas las otras. Sí. Así, pues, no quedó calificada cuando se la entendió como ciencia de un objeto determinado. Y no ocurre lo mismo con las otras artes y ciencias. Así es. 14 reconoce, pues dije yo, que eso era lo que yo quería decir antes, si es que lo has entendido verdaderamente ahora. Que las cosas, que se predican como propias de un objeto lo son por sí solas de este objeto solo. Y de tales o cuales objetos, tales determinadas cosas. Y no, quiero decir con ello que como sean los objetos,
así serán también ellas, de modo que la ciencia de la salud y la enfermedad sea igualmente sana o enferma, sino que, una vez que esta ciencia no tiene por objeto el de la ciencia en sí, sino otro determinado, y que éste es la enfermedad y la salud, ocurre que ella misma queda determinada como ciencia y eso hace que no sea llamada ya ciencia a secas, sino ciencia especial, de algo que se ha agregado, y se la nombra medicina. Lo entiendo, di yo, y me parece que es así. 4. ¿Y la sed? Pregunté. No la pondrás por su naturaleza entre aquellas cosas que tienen un objeto. Porque la sed lo es sin duda de. Sí, dijo. De bebida. Y así, según sea la sed de una u otra bebida, será también ella de una u otra clase. Pero la sed en sí no es de mucha ni poca ni buena ni mala bebida ni, en una palabra, de una bebida especial, sino que por su naturaleza lo es solo de la bebida en sí, conforme en todo. B. El alma del sediento, pues, en cuanto tiene sed no desea otra cosa que beber y a ello tiende, y hacia ello se lanza. Evidente. Por lo tanto, si algo alguna vez la retiene en su sed tendrá que haber en ella alguna cosa distinta de aquella que siente la sed y la impulsa como a una bestia a que beba, porque, como decíamos, una misma cosa no puede hacerlo, que es contrario en la misma parte de sí misma, en relación con el mismo objeto y al mismo tiempo. No de cierto. Como, por ejemplo, respecto del arquero no. Sería bien, creo yo, decir que sus manos rechazan y atraen el arco al mismo tiempo, sino que una lo rechaza, sí, y la otra lo atrae. ¿Verdad? Todo dijo. Y hemos de reconocer que algunos que tienen sed no quieren beber. De cierto dijo. Muchos y en muchas ocasiones. ¿Y qué, pregunté yo, podría decirse acerca de esto? Que no hay en sus almas algo que les impulsa a beber y algo que los retiene. Esto último diferente y más poderoso que aquello. Así me parece, dijo. Y esto que los retiene de tales cosas no nace, cuando del razonamiento, y aquellos otros impulsos que les mueven y arrastran no les vienen, por el contrario, de sus padecimientos y enfermedades. Tal se muestra. No sin razón, pues dije, juzgaremos que son dos cosas diferentes la una de la otra, llamando a aquello con que razona, lo racional del alma, y a aquello con que desea y siente hambre y ese y queda perturbada por los de más apetitos, lo irracional y concupiscible, bien, ha venido con ciertos hartazgos y placeres. No. Es natural, dijo, que los consideremos así. Dejemos, pues, definidas estas dos especies, que se dan en el alma, seguí yo. Y la cólera y aquello con que nos encolerizamos, será una tercera especie o tendrá la misma naturaleza que alguna de esas dos. Quizá dijo la misma que la una de ellas, la concupiscible. Pues yo repliqué hoy una vez una historia a la que me atengo como prueba, y es esta. Leoncio, hijo de Aglayón, subía del Pireo por la parte exterior del muro del norte cuando advirtí 4. Unos cadáveres que estaban echados por tierra, al lado del verdugo. Comenzó entonces a sentir deseos de verlos, pero al mismo tiempo le repugnaba y se retraía. Y así estuvo luchando y cubriéndose el rostro hasta que, vencido de su apetencia, abrió enteramente los ojos y, corriendo hacia los muertos, dijo: Ahí los tenéis, malditos, saciaos del hermoso espectáculo. Yo también lo había oído, dijo. Pues esa historia, observé, muestra que la cólera combate a veces con los apetitos como cosa distinta de ellos. Lo muestra, en efecto, dijo. 15. Y no advertimos también en muchas otras ocasiones, dije, cuando las concupiscencias tratan de hacer fuerza a alguno contra la razón, que él se insulta a sí mismo y se irrita contra aquello que le fuerza en su interior y que, como en una reyerta entre dos enemigos, la cólera se hace en el tal aliada de la razón. En cambio, no creo que puedas decir que hayas advertido jamás, ni en ti mismo ni en otro, que cuando la razón determine que no se ha de hacer una cosa, la cólera se oponga a ello, haciendo causa común con las concupiscencias. No, por Zeus, dijo.
¿Y qué ocurre? Pregunté cuando alguno cree obrar injustamente. ¿No sucede que, cuanto más generosa sea su índole, menos puede irritarse aunque sufra hambre o frío u otra cualquier cosa de este género por obra de quien, en su concepto le aplica la justicia y que, como digo, su cólera se resiste a levantarse contra este? Verdad es, dijo. ¿Y qué sucede, en cambio, cuando cree que padece injusticia? No hierve esa cólera en él y se enoja y se alía con lo que se le muestra como justo y, aun pasando hambre y frío y todos los rigores de esta clase, los soporta hasta triunfar de ellos y no cesa en sus nobles resoluciones, hasta que las lleva a término o perece o se aquieta, llamado atrás por su propia razón como un perro por el pastor. Exacta es esa comparación que has puesto, dijo. Y, en efecto, en nuestra ciudad pusimos a los auxiliares como perros a disposición de los gobernantes, que son los pastores de aquella. Has entendido perfectamente, observélo. ¿Qué quise decir? Y observas ahora este otro asunto. ¿Cuál es? Él, que viene a revelársenos acerca de la cólera. Lo contrario de lo que decíamos hace un momento. Entonces pensábamos que era algo concupiscible y ahora confesamos que, bien lejos de ello, en la lucha del alma hace armas a favor de la razón. Enteramente cierto, dijo. Y será algo distinto de esta última o un modo de ella, de suerte que en el alma no resulten tres especies, sino dos solo, la racional y la 4. Concupiscible. O bien, así como en la ciudad, eran tres los linajes que la mantenían, el traficante, el auxiliar y el deliberante, así habrá también un tercero en el alma, el irascible, auxiliar. Por naturaleza del racional cuando no se pervierta por una mala crianza. Por fuerza, dijo, tiene que ser ese el tercero. Si aseveré, con tal de que se nos revele distinto del racional como ya se nos reveló distinto del concupiscible. Pues no es difícil percibirlo, dijo. Cualquiera puede ver en los niños pequeños que, desde el punto en que nacen, están llenos de cólera. Y, en cuanto a la razón, algunos me parece que no la alcanzan nunca y los más de ellos bastante tiempo después. Bien dices, por Zeus, observé. También en las bestias puede verse que ocurre como tú dices. Y a más de todo servirá de testimonio aquello de Homero que dejamos mencionado más arriba. Pero a su alma increpó golpeándose el pecho y le dijo. En este pasaje, Homero representó manifiestamente como cosas distintas a lo uno increpando a lo otro. Aquello que discurre sobre el bien y el mal contra lo que sin discurrir se encoleriza. Enteramente cierto es lo que dices, afirmó. 16. Así, pues, dije yo, hemos llegado a puerto, aunque con trabajo, y reconocido en debida forma que en el alma de cada uno hay las mismas clases que en la ciudad y en el mismo número. Así es. Será, pues, forzoso que el individuo sea prudente de la misma manera y por la misma razón que lo es la ciudad. ¿Cómo no? Y quede del mismo modo y por el mismo motivo que es valeroso el individuo, lo sea la ciudad también, y que otro tanto ocurra en todo lo demás que en uno y otra hace referencia a la virtud. Por fuerza. Y así, Glaucón, pienso que reconoceremos también que el individuo será justo de la misma manera en que lo era la ciudad. Forzoso es también ello. Por otra parte, no nos hemos olvidado de que esta era justa porque cada una de sus tres clases hacía en ella aquello que le era propio. No creo que lo hayamos olvidado, dijo. Así, pues, hemos de tener presente que cada uno de nosotros solo será justo y hará él también lo propio suyo en cuanto cada una de las cosas que en él hay haga lo que le es propio. Bien de cierto, dijo, hay que tenerlo presente. Y no es a lo racional a quien compete el gobierno, por razón de su prudencia y de la previsión que ejerce sobre el alma toda, así como a lo irascible el ser su súbdito y aliado. Enteramente. Y no será, 4. Como decíamos, la combinación de la música y la gimnástica la que pondrá a los dos en acuerdo, dando tensión a lo uno y nutriéndolo con buenas palabras y enseñanzas y haciendo con sus consejos que el otro remita y aplacándolo con la armonía y el ritmo.
Bien seguro dijo. Y estos dos, así criados y verdaderamente instruidos y educados en lo suyo, se pondrán a lo concupiscible, que, ocupando la mayor parte del alma de cada cual, es por naturaleza insaciable de bienes, al cual tienen que vigilar, no sea que, repleto de lo que llamamos placeres del cuerpo, se haga grande y fuerte y, dejando de obrar lo propio suyo, trate de esclavizar y gobernar a aquello que por su clase no le corresponde y trastorne enteramente la vida de todos. No hay duda, dijo. Y no serán también estos dos, dije yo, los que mejor velen por el alma toda y por el cuerpo contra los enemigos de fuera, el uno tomando determinaciones, el otro luchando en seguimiento del que manda y ejecutando con su valor lo determinado por él. Así es, y, según se pienso, llamaremos a cada cual valeroso por razón de este segundo elemento. Cuando, a través de dolores y placeres, lo irascible conserve el juicio de la razón sobre lo que es temible y sobre lo que no lo es. Exactamente, dijo. Y le llamaremos prudente por aquella su pequeña porción que mandaba en él y daba aquellos preceptos, ya que ella misma tiene entonces en sí la ciencia de lo conveniente para cada cual y para la comunidad entera con sus tres partes. Sin duda ninguna. ¿Y qué más? No lo llamaremos temperante, por el amor y armonía de estas cuando lo que gobierna y lo que es gobernado convienen en que lo racional debe mandar y no se sublevan contra ello. Eso y no otra cosa es la templanza, dijo, lo mismo en la ciudad que en el particular. Y será asimismo justo por razón de aquello que tantas veces hemos expuesto forzosamente. ¿Y qué? Dije. No habrá miedo de que se nos oscurezca en ello la justicia y nos parezca distinta de aquella que se nos reveló en la ciudad. No lo creo, replicó. Hay un medio, observé, de que nos afirmemos enteramente. Si es que aún queda vacilación en nuestra alma. Bastará con aducir ciertas normas corrientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si tuviéramos que ponernos de acuerdo acerca de la ciudad de que hablábamos, y del varón que por naturaleza y crianza se asemeja a ella, nos parecería que el tal, habiendo reci 4 habido un depósito de oro o plata, habría de sustraerlo. ¿Quién dirías que habría de pensar que lo había hecho él antes que los que no sean de su condición? Nadie contestó. Y así, estará nuestro hombre bien lejos de cometer sacrilegios, robos o traiciones privadas, o públicas contra los amigos o contra las ciudades. Bien lejos. Y no será infiel en modo alguno ni a sus juramentos ni a sus otros acuerdos. ¿Cómo habría de serlo? Y los adulterios, el abandono de los padres, y el menosprecio de los dioses serán propios de otro cualquiera, pero no de él. De otro cualquiera, en efecto contestó. Y la cabe usa de todo eso, no es que cada una de las cosas que hay en él hace lo suyo propio, tanto en lo que toca a gobernar como en lo que toca a obedecer. Esa y no otra es la causa. Tratarás, pues, de averiguar todavía si la justicia es cosa distinta de esta virtud que produce tales hombres y tales ciudades. No, por Zeus, dijo. 17. Cumplido está, pues, enteramente, nuestro ensueño. Aquel presentimiento que referíamos de que, una vez que empezáramos a fundar nuestra ciudad, podríamos, con la ayuda de algún dios, encontrar un cierto principio e imagen de la justicia. Bien de cierto. Teníamos, efectivamente, Glaucón, una cierta semblanza de la justicia, que, por ello, nos ha sido de provecho. Aquello de que quien, por naturaleza es zapatero debe hacer zapatos, y no otra cosa, y el que constructor, construcciones, y así los demás. Tal parece. Y en realidad la justicia parece ser algo así, pero no en lo que se refiere a la acción exterior del hombre, sino a la interior sobre sí mismo y las cosas que en él hay. Cuando éste no deja que ninguna de ellas haga lo que es propio de las demás ni se interfiera en las actividades de los otros linajes que en el alma existen, sino, disponiendo rectamente ese haz asuntos domésticos, se rige y ordena y se hace amigo de sí mismo y pone de acuerdo sus tres elementos exactamente como los tres términos de una armonía, el de
la cuerda grave, el de la alta, el de la media y cualquiera OTR. 4. O qué pueda haber entre medio. Y, después de enlazar todo esto y conseguir de esta variedad su propia unidad, entonces es cuando, bien templado y acordado, se pone a actuar así dispuesto ya en la adquisición de riquezas, ya en el cuidado de su cuerpo, ya en la política, ya en lo que toca a sus contratos privados, y en todo esto juzga y denomina justa y buena a la acción que conserve y corrobore ese estado y prudencia al conocimiento que la presida y acción injusta, en cambio, a la que destruya esa disposición de cosas e ignorancia a la opinión que la rija. Verdad pura es, Sócrates, lo que dices. Observó. Bien repliqué. Creo que no se diría que mentíamos si afirmáramos que habíamos descubierto al hombre justo y a la ciudad justa y la justicia que en ellos hay. No, de cierto, por Zeus dijo. Lo afirmaremos, pues. Lo afirmaremos. 18. Bien dije, después de esto creo que hemos de examinar la injusticia. Claro está. No será necesariamente una sedición de b. Aquellos tres elementos, su empleo en actividades diversas y ajenas y la sublevación de una parte contra el alma toda para gobernar en ella, sin pertenecerle el mando, antes bien, siendo esas partes tales por su naturaleza que a la una le convenga estar sometida y a la otra no, por ser especie regidora. Algo así diríamos, creo yo, y añadiríamos que la perturbación y extravío de estas especies es injusticia e indisciplina y vileza e ignorancia, y, en suma, total perversidad. Eso precisamente dijo. Sí, así, pues dije yo, el hacer cosas injustas, el violar la justicia e igualmente el obrar conforme a ellas son cosas todas que ahora distinguimos. Ya con claridad si es que hemos distinguido la injusticia y la justicia. ¿Cómo es ello? Porque en realidad Dijin nada difieren de las cosas sanas ni de las enfermizas, ellas en el alma como estas en el cuerpo. ¿De qué modo? Preguntó. Las cosas sanas producen salud, creo yo, las enfermizas, enfermedad. Sí. Y el hacer cosas de justas no produce justicia, y el obrar injustamente injusticia. Por fuerza. Y el producir salud es disponer los elementos que hay en el cuerpo de modo que dominen. O sean dominados entre sí conforme a naturaleza. Y el producir enfermedad es hacer que se manden u obedezcan unos a otros contra naturaleza. Así es, y el producir justicia dijeno es disponer los elementos del alma para que dominen o sean dominados entre sí conforme a naturaleza. Y el producir injusticia, el hacer que se manden u obedezcan unos a otros contra naturaleza. Exactamente replicó. Así, pues, según se ve, la virtud será una cierta salud, belleza y bienestar del alma. Y el vicio, enfermedad, fealdad y flexa de la misma. Así es, y no es cierto que las buenas prácticas LLE van a la consecución de la virtud y las vergonzosas a la del vicio. Por fuerza. 19. Ahora nos queda, según parece, Inves 4. Tigar si conviene obrar justamente, portarse bien y ser justo, pase o no inadvertido el que tal haga, o cometer injusticia y ser injusto con tal de no pagar la pena y verse reducido a mejorar por el castigo. Pues a mí, oh, Sócrates, dijo, me parece ridícula esa investigación si resulta que, creyendo, como creemos, que no se puede vivir. Una vez trastornada y destruida la naturaleza del cuerpo, ve aunque se tengan todos los alimentos y bebidas y toda clase de riquezas y poder, se va a poder vivir cuando se trastorna y pervierte la naturaleza de aquello por lo que vivimos, haciendo el hombre cuanto le venga en gana excepto lo que le puede llevar a escapar del vicio y a conseguir la justicia y la virtud. Esto suponiendo que una y otra se revelen tales, como nosotros hemos referido. Ridículo de cierto dije, pero, de todos modos, puesto que hemos llegado a punto en que podemos ver con la máxima claridad que esto es así, no hemos de renunciar a ello por cansancio. No, en modo alguno, por Zeus replicó. No, hay que renunciar. Atiende aquí, pues dije, para que veas
¿Cuántas son las especies que, a mi parecer, tiene el vicio? Por lo menos las más dignas de consideración. Te sigo atentamente, repuso él. Ve diciendo. Pues bien, dije, ya que hemos subido a estas alturas de la discusión, se me muestra como desde una atalaya que hay una sola especie de virtud e innumerables de vicio. Bien que de estas últimas son 4 las más dignas de mencionarse. ¿Cómo lo entiendes? Preguntó. ¿Cuántos son los modos de gobierno con forma propia? Dije, tantos parece que son los modos del alma. ¿Cuántos? 5, contesté, los de gobierno. 5, los del alma. Dime cuáles son, dijo. Afirmo, die que una manera de gobierno es aquella de que nosotros hemos discurrido, la cual puede recibir 2 denominaciones. Cuando un hombre solo se distingue entre los gobernantes, se llamará reino, y cuando son muchos, aristocracia. Verdad es, dijo. A esto lo DSL. Aro como una sola especie. Observé. Porque, ya sean muchos, ya uno solo. Nadie tocará a las leyes importantes de la ciudad si se atiene a la crianza y educación que hemos referido. No es creíble, contestó. Y tal es 4, pues, la clase de ciudad y de constitución que yo califico de buena y recta, y tal la clase de hombre. Ahora bien, si este es bueno, serán malos y viciosos los demás tipos de organización política o de disposición del carácter de las almas individuales, pudiendo esta su maldad revestir 4 formas distintas. ¿Cuáles son esas formas? Preguntó. Y yo iba a enumerarlas. Ve, una por una, según el orden en que me parecían nacer unas de otras, cuando Polemarco, que estaba sentado algo lejos de Adimanto, extendió el brazo, y, cogiéndole de la parte superior del manto, por junto al hombro, lo atrajo así, inclinado hacia él, le dijo al oído unas palabras de las que no pudimos entender más que lo siguiente. ¿Lo dejamos entonces o qué hacemos? De ningún modo, respondió Adimanto, hablando ya en voz alta. Entonces yo, ¿qué es eso? Pregunté. Que no vais a dejar vosotros. A ti, contestó. Pero por Q, razón. Pregunté. ¿Nos parece? Contestó, que flaquea, se intenta sustraer y no tratar todo un aspecto y no el menos importante de la cuestión. ¿Crees, por lo visto, que no advertimos cuán a la ligera lo has tocado, diciendo, en lo relativo a mujeres hijos, que nadie ignora cómo las cosas de los amigos han de ser comunes? Y no estoy en lo cierto, Adimanto. Dije. Sí, respondió. Pero esa certidumbre necesita también, como lo demás, de alguna aclaración que nos muestre en qué consiste tal comunidad. Pues con acento agudo puede ser de muchas maneras. No pases por alto, pues, aquella a la cual tú te refieres. Porque, en lo que a nosotros respecta, hace ya tiempo que venimos esperando y pensando que ibas a decir algo sobre cómo será la procreación de descendientes, la educación de estos una b, 4z nacidos y, en una palabra, esa comunidad de mujeres e hijos que dices. Consideramos, en efecto, que es grande, mejor dicho, capital, la importancia de que en una sociedad vaya esto bien o mal. Por eso, viendo que pasas a otro tipo de constitución sin haber definido suficientemente este punto, hemos decidido, como acabas de oír, no dejarte mientras no hayas tratado todo esto del mismo modo que lo demás. Pues bien, dijo Glaucón, consideradme también a mí como votante de ese acuerdo. No lo dudes, dijo Trasímaco. Ten entendido, Sócrates, que esta nuestra decisión es unánime. 2. ¿Qué acción la vuestra? Exclamé al echaros de ese modo sobre mí. ¿Qué discusión volvéis a promover, como en un principio, acerca de la ciudad? Yo estaba tan contento por haber salido ya de este punto y me alegraba de que lo hubieseis dejado pasar aceptando mis palabras de entonces. Y ahora queréis volver a él sin saber qué enjambre de cuestiones levantáis con ello. Yo sí que lo preveía y por eso lo di de lado. Entonces, ¿para qué no nos diera tanto que hacer? Pues qué, dijo Trasímaco. ¿Crees que estos han venido aquí a fundir oro o a escuchar una discusión?
Sí, asentí, una discusión mesurada. Pero para las personas sensatas, dijo Glaucón, no hay, Sócrates, otra medida que limite la audición de tales debates sino la vida entera. No te preocupes, pues, por nosotros. Y, en cuanto a ti, en M.C. Odo alguno desistas de decir lo que te parece sobre las preguntas que te hacemos. Explica qué clase de comunidad se establecerá entre nuestros guardianes, por lo que toca a sus mujeres e hijos, y cómo se criará a estos mientras sean aún pequeños, en el período intermedio entre el nacimiento y el comienzo de la educación, durante el cual parece ser más penosa que nunca su crianza. Intenta, pues, mostrarnos de qué manera es preciso que ésta se desarrolle. No es tan fácil, bendito Glaucón, dije, el exponerlo, pues ha de provocar muchas más dudas todavía que lo discutido antes. Porque no se considerará tal vez realizable lo expuesto. O bien, aun admitiéndolo como perfectamente viable, se dudará de su bondad. Por lo cual me da cierto reparo tocar estas cosas, no sea, mi querido amigo, que parezca cuanto digo una aspiración quimérica. Nada temas, dijo. Pues no son ignorantes, incrédulos ni malévolos quienes te van a escuchar. Entonces pregunté yo, ¿acaso hablas así, mi buen amigo, por qué quieres animarme? Sí, por cierto, asintió. Pues bien, repliqué, consigues todo lo contrario. Porque, si tuviera yo fe en la certeza de lo que digo, estarían bien tus palabras de estíe. Mulo. Pues puede sentirse seguro y confiado. Quien habla, conociendo la verdad acerca de los 4 temas más grandes y queridos, ante un auditorio amistoso e inteligente. Ahora bien, quien diserta sobre algo acerca de lo cual duda e investiga todavía, ese se halla en posición peligrosa y resbaladiza, como lo es ahora la mía, no. Porque recele provocar vuestras risas, eso sería ciertamente pueril, sino porque temo que, no, acertando con la verdad, no solo venga yo a dar en tierra, sino arrastre tras de mí a mis amigos. Y eso en las cuestiones en que más cuidadosamente hay que evitar un mal paso. Y suplico a Adrastea, oh, Glaucón, que me perdone por lo que voy a decir. Considero menos grave matar involuntariamente a una persona que engañarla en lo relativo a la nobleza, bondad y justicia de las instituciones. Si ha de exponerse uno a este peligro, es mejor hacerlo entre enemigos que entre amigos. De modo que no haces bien en animarme. Entonces se echó a reír Glaucón y dijo, pues, bien, Sócrates, si algún daño nos causan tus palabras, desde ahora te absolvemos, como en caso de homicidio, y te declaramos limpio de engaño con respecto a nosotros. Habla, pues, sin miedo. Realmente dije, el absuelto queda en casos tales limpios según la ley. Es natural, por tanto, que ocurra aquí lo mismo que allí. Buena razón, dijo, para que hables. Es necesario, pues comencé, que volvamos. Ahora atrás se hará decir lo que tal vez debíamos haber dicho antes, en su lugar correspondiente. Aunque, después de todo, quizá no resulte tampoco improcedente que, una vez terminada por completo la representación masculina, comience, sobre todo ya que tanto insistes, la femenina. 3. Para hombres configurados por naturaleza y educación como hemos descrito no hay, creo yo, otras rectas normas de posesión y trato de sus hijos y mujeres que el seguir por el camino en que los colocamos desde un principio. Ahora bien, en nuestra ficción emprendimos, según creo, el constituir a los hombres en algo, así como guardianes de un rebaño. Sí. Pues bien, sigamos del mismo modo. Démosles generación y crianza semejantes y examinemos si nos conviene o no. ¿Cómo? Preguntó. Del modo siguiente. Creemos que las hembras de los perros guardianes deben vigilar, igual que los machos, y cazar junto con ellos y hacer todo lo demás en común, o han de quedarse en casa, incapacitadas por los partos y crianzas de los cachorros, mientras los otros trabajara y tienen todo el cuidado de los rebaños. Harán todo, en común, dijo. Solo que tratamos a las unas como a más débiles y a los otros como a más fuertes.
Y es posible, dije yo, emplear a un animal en las mismas tareas si no le das también la misma crianza y educación. No es posible. Por tanto, si empleamos a las mujeres en las mismas tareas que a los hombres, menester será darles tan 4 ie con acento agudo en las mismas enseñanzas. Sí. Ahora bien, a aquellos les fueron asignadas la música y la gimnástica. Sí. Por consiguiente, también a las mujeres. Habrá que introducirlas en ambas artes, igualmente en lo relativo a la guerra. Y será preciso tratarlas de la misma manera. Así resulta de lo que dices, replicó. Pero quizá mucho de lo que ahora se expone, dije, parecería ridículo, por insólito, si llegara a hacerse como decimos. Efectivamente, dijo. ¿Y qué es lo más risible que ves en ello? Pregunté yo. No será, evidentemente, el espectáculo de las mujeres ejercitándose desnudas en las palestras junto con los hombres, y no solo las jóvenes, sino también hasta las ancianas, como esos viejos que, aunque estén arrugados y su aspecto no sea agradable, gustan de hacer ejercicio en los gimnasios. Sí, por Zeus, exclamó. Parecería ridículo, al menos en nuestros tiempos. Pues bien, dije, una vez que nos hemos puesto a hablar, no debemos retroceder. Ante las chanzas de los graciosos, por muchas y grandes cosas que digan de semejante innovación aplicada a la gimnástica, a la música y no menos al manejo de las armas y la monta de caballos. Tienes razón, dijo. Al contrario, ya que hemos comenzado a hablar, hay que marchar en derechura hacia lo más escarpado de nuestras normas, y rogar a esos que, dejando su oficio, se pongan serios y recordarles que no hace mucho tiempo les parecía a los de riegos vergonzoso y ridículo lo que ahora se lo parece a la mayoría de los bárbaros. El dejarse ver desnudos los hombres, y que, cuando comenzaron los cretenses a usar de los gimnasios y les siguieron los lacedemonios, los guasones de entonces tuvieron en todo esto materia para sus sátiras. ¿No crees? Sí, por cierto. Pero cuando la experiencia, me imagino yo, les demostró que era mejor desnudarse que cubrir todas esas partes, entonces lo ridículo que veían los ojos se disipó ante lo que la razón designaba como más conveniente. Y esto demostró que es necio quien considera risible otra cosa que el malo quien se dedica a hacer reír, contemplando otro cualquier espectáculo que no sea el de la estupidez y la maldad, o el que, en cambio, propone a sus actividades serias otro objetivo distinto del bien. Absolutamente cierto, dijo. No será, pues, esto lo primero que habremos de decidir con respecto a tales cosas, si son factibles o no, y no concederemos controversia a quien, en broma o en serio, quiera discutir si las hembras humanas son capaces, por naturaleza, de compartir todas las tareas del sexo masculino o ni una sola de ellas, o si pueden realizar unas sí y otras no, y a cuál de estas dos clases pertenecen las 4 ocupaciones militares citadas. ¿Acaso no es este el mejor comienzo? Partiendo del cual es natural que lleguemos al más feliz término. Desde luego, dijo. ¿Quieres, pues, pregunté, que discutamos con nosotros mismos en nombre de esos otros, para que la parte contraria no se halle sin defensores ante nuestro ataque? Nada hay que lo impida, dijo. Digamos, pues, en su nombre. Sócrates y Glaucón, ninguna falta hace que vengan otros a contradeciros. Pues fuisteis vosotros mismos, quienes, cuando empezabais a establecer la ciudad que habéis fundado, convinisteis en la necesidad de que cada cual ejerciera, como suyo propio, un solo oficio, el que su naturaleza le dictara. Lo reconocimos, creo yo, ¿cómo no? Y puede negarse que la naturaleza de la mujer difiere enormemente de la del hombre. ¿Cómo negar que difiere? No serán, pues, también distintas las labores, conformes a la naturaleza de cada sexo. ¿Qué se debe prescribir a uno y otro? ¿Cómo no? Entonces, no erráis ahora y caéis en contradicción con vosotros mismos al afirmar, en contrario, la necesidad de que hombres y mujeres hagan lo mismo, y eso teniendo naturalezas sumamente dispares. ¿Tienes algo que oponer a esto, mi inteligente amigo?
Así, de momento respondió, no es muy fácil. Pero te suplicaré, te suplico ya mismo. Quede también vos a nuestra argumentación. Cualquiera que, de esta sea. He aquí, Glaucón, dije, una dificultad que, con otras muchas semejantes, preveía yo hace tiempo. De ahí mi temor y el no atreverme a tocar las normas sobre la manera de adquirir y tener mujeres e hijos. No, por Zeus. Dijo, no parece cosa fácil. No lo es, dije. Pero ocurre que una persona no se echa menos a nadar si ha caído en el centro del más grande piélago que si en una pequeña piscina. En efecto. Pues bien, también nosotros tenemos que nadar e intentar salir con bien de la discusión, esperando que tal vez nos recoja un delfín o sobrevéngase, cualquier otra salvación milagrosa. Así parece, dijo. Pues, exclamé. A ver si por alguna parte encontramos la salida. Convinimos, por lo visto, en que cada naturaleza debe dedicarse a un trabajo distinto y en que las de hombres y mujeres son diferentes, y, sin embargo, ahora, decimos que estas naturalezas distintas han de tener las mismas ocupaciones. ¿Es eso lo que nos reprocháis? Exactamente. ¿Cuán grande es, 4. Glaucón, dije, el poder del arte de la contradicción? ¿Por qué? Porque seguí me parecen ser muchos los que, aun contra su voluntad, van a dar en ella, creyendo que lo que hacen no es contender, sino discutir, porque no son capaces de considerar las cuestiones estableciendo distinciones en ellas, sino que se atienen únicamente a las palabras en su búsqueda de argumentos contra lo expuesto, y así es pendencia, no discusión.